Capítulo 23. Aislamiento. A Basen se le concedieron 10 días de descanso obligatorio. Tal como había propuesto Mao Mao, se decidió que pasaría su cuarentena en la clínica donde se realizaban los experimentos con medicamentos. «Déjemelo a mí», dijo ella. La tarea de vigilar el estado de Basen recayó en yo. En lo que respectaba a la viruela, ella era mucho más competente que Mao Mao, y como solo se trataba de un paciente, no debería tener problema. El único inconveniente era la bien conocida aversión que Basen tenía hacia las mujeres en general, pero tendría que aguantarse. Al estar en la clínica, Mao Mao también podría pasar a verlo de vez en cuando, lo cual facilitaría su seguimiento. Cuando Mao Mao fue a hablar con él aprovechando que tenía trabajo en la clínica, esto fue lo que pasó. La conversación tuvo lugar con una puerta de por medio. «¿Cuándo demonios voy a poder salir?» «Ya le he dicho que son 10 días de aislamiento». «No debería haber ningún problema, sobre todo después de haberme desinfectado tan a fondo». Aunque Mao Mao entendía lo que Basen quería decir, él tenía una posición que mantener. «Ahora mismo estamos teniendo muchos problemas con gente que dice cosas parecidas y huye de las zonas de contagio de la viruela. ¿Acaso usted planea hacer lo mismo?», dijo Mao Mao con un toque de sarcasmo. Un quejido ahogado se escuchó del otro lado. Una vez que Basen se quedó en silencio, Mao Mao sacó unas cartas de su túnica. «Traigo una carta de parte de Lady Li Shu. Lea esto y cálmese un poco». «¿Una carta de Lady Li Shu?» «También me han encargado entregarle estas de parte de la señora Ma Mei y la señora Tao Mei». Mao Mao deslizó las cartas por debajo de la puerta. Se imaginó que, en unos días, volvería a tener exactamente la misma conversación. En la clínica, Basen ocupaba una habitación para él solo. Yo le preparaba la comida y se la dejaba en la puerta. Aunque el baño era compartido, no se le permitía salir de su habitación para nada más. En fin, la revisión del estado de Basen y la entrega de las cartas estaban hechas. Su plan original era ayudar en la clínica y reabastecer sus medicinas, pero... «Usted descanse, superior Mao Mao». Yo se movía con una eficacia asombrosa, terminando todo el trabajo. No contenta con cuidar de Basen, también le había quitado sus tareas a Mao Mao. Al parecer, al superior Wang Wang y a los demás también les había dejado sin nada que hacer, pues a un lado había una pila de bloques de madera, seguramente para tallar y matar el tiempo. «Si está aburrida, ¿puede leer alguno de los libros que hay ahí?», dijo yo. Mao Mao, resignada, comenzó a hojear uno de los libros. «No es que me arrepiento de haber pagado, pero...», pensó. Entre las páginas encontró una copia de los apuntes de Kokuyou, los cuales ella había transcrito por su cuenta, así que siguió buscando otro libro. «Superior Mao Mao», yo la llamó. «Me prestaron esto en secreto. ¿Quiere echarle un vistazo?». «¿Qué es lo que...?». «¡Esto es!». El libro estaba restaurado, era antiguo y andrajoso, y venía con una copia manuscrita de él. Un libro que, en circunstancias normales, estaría clasificado como prohibido y no se podría sacar de su lugar de origen. «El libro de Hua Tuo. ¿Cómo es que tiene esto?», preguntó Mao Mao. «Es un permiso especial», respondió yo. «Me dijeron que, como voy a seguir involucrada en asuntos relacionados con la viruela, era mejor que lo supiera. Por eso, solo me han prestado la parte que trata sobre esta enfermedad». En efecto, las secciones que no debían mostrarse a la gente común, como las de disección, no estaban en la copia. El libro de Hua Tuo estaba carcomido por los insectos en varias partes, por lo que era necesario completarlo usando los conocimientos que Mao Mao ya poseía y los apuntes de Kokuyou. Esa tarea, aunque requería un gran esfuerzo mental, pero era fascinante. El tiempo se le pasaba volando. Para no contraer la viruela, primero hay que contagiarse de una viruela más débil. Aunque sea un veneno débil, hay casos en los que puede agravarse. Muchos de los conocimientos ya los dominaba Mao Mao, pero leerlos de nuevo le servía como un buen repaso. «Superior Mao Mao, ¿puedo hablar un momento con usted?», dijo yo desde la habitación contigua, donde continuaba con su trabajo. «Adelante. He oído que fue el jefe de la aldea quien hirió a esa persona, al maestro Basen». «Así es». ¿Usted lo sabía?». «Sí». Yo continuó hablando mientras molía algo con un sonido áspero y rítmico. «El jefe de la aldea era un chamán. Fue el quien expulsó a los médicos y fue el único superviviente además de nosotros». «Ya veo. Pero es extraño que se pusiera a imitar a un médico, cuando siempre se había opuesto tanto a lo que hacían».
A Joe le parecía incomprensible, pero por el contrario, Mao Mao sentía que podía entender perfectamente su razonamiento. Quizás estaba dispuesto a usar los métodos de Kokujou si descubría que, en efecto, funcionaban. Ojalá se hubiera muerto y ya, pensó Mao Mao para sus adentros, pero se centró en analizar por qué había sobrevivido. ¿El jefe de la aldea era más rico que los demás aldeanos?, preguntó. Él era el encargado de comprar los alimentos, entre otras cosas. Si me preguntas si su ración era más grande que la de los demás, no me quedaría más remedio que asentir. Una buena nutrición aumenta las probabilidades de sobrevivir, pero había otra posibilidad que Mao Mao estaba considerando. ¿No será que ya había contraído la viruela anteriormente? Eso... no lo sé. Lo que sí sé es que, como era un chamán, siempre vestía ropas que no dejaban ver su piel. Ah, y otra cosa. ¿Otra cosa? Decía que, gracias a sus hechizos, él jamás se enfermaría. Por la forma en que lo contaba, aquel jefe de la aldea sonaba menos como un chamán y más como un estafador. Quienes viven en una aldea de colonos suelen ser personas pobres o criminales que no podían permanecer en su lugar de origen. El jefe de la aldea, sin duda, pertenecía a este último grupo. 3 días después, Mao Mao visitó la clínica de nuevo. ¡Absolutamente no! Mao Mao escuchó gritar a Joe. Seguramente, Basen había intentado salir de su habitación. Como Joe le había vuelto a quitar todo el trabajo, Mao Mao se dedicó a la lectura. «Ese hombre no se cansa de hacer siempre lo mismo», murmuró Mao Mao. Joe apareció con un balde en las manos. Seguramente lo había usado para limpiar a Basen, ya que no podía tomar un baño. No se puede evitar, tratándose del maestro Basen. Es un oficial militar después de todo. Supongo que no soporta la idea de que su cuerpo se entumezca. ¿Ah, sí? Porque oí un traqueteo constante viniendo de su habitación. Y además, oí que pedía que le trajeran una piedra grande. Seguro está entrenando sus músculos dentro de la habitación, pensó Mao Mao. Probablemente se estaba colgando de una viga para ser dominadas y usaba la piedra como pesa. Mao Mao esbozó una sonrisa de resignación. Joe guardó el balde y reanudó la preparación de sus medicinas. Era una tarea sencilla, así que Mao Mao se limitó a observar sus movimientos para asegurarse de que lo hacía correctamente. Oiga, dijo Joe, como si estuviera tratando de leer la expresión de Mao Mao. ¿Qué cree que le pasará ahora al jefe de la aldea? Independientemente de sus razones, no podrá evitar la pena de muerte, respondió Mao Mao. Ha acuchillado a varias personas y por su culpa la viruela se ha extendido y por si fuera poco, aunque no lo supiera, atacó a un miembro de la familia imperial. ¿Cómo era la personalidad del jefe de la aldea? Al menos nuestra familia lo siguió hasta la aldea de colonos. Creo que si no hubiera sido por la viruela, seguiríamos viviendo en el mismo pueblo. Para bien o para mal, debió de ser un jefe de aldea común y corriente. Mao Mao era de la opinión de que, para asumir un cargo de liderazgo, una persona debía tener, por fuerza, una dosis considerable de querer ser popular. Aún así, había algo que a Mao Mao seguía sin cuadrarle. Bueno, me retiro. ¿Qué es un Hokou?, preguntó Mao Mao. ¿Un Hokou?, repitió Joe. Sí, verá, cuando el jefe de la aldea fue capturado, llamó Kokujou Hokou. Me quedé con la curiosidad de saber qué significa. Ah, ¿se refiere a eso? ¿Llamar Hokou a un médico? Joe tomó un pincel y escribió 2 caracteres. ¿Qué significa esto? Es el nombre de un yokai o monstruo, explicó ella. Hay varias leyendas, pero la que yo conozco dice que es un espíritu de los árboles, muy parecido a un kodama. ¿Un kodama? ¿Se refiere a ese fenómeno en las montañas donde si gritas, tu voz regresa como un eco? Exacto, dijo Joe y añadió el dibujo de una montaña al lado de los caracteres. Recuerdo que la gente del pueblo decía que la forma en que los médicos respondían era como un eco. Ya sabe, los médicos a menudo repiten lo que dice su interlocutor como para confirmar. Por eso los llamaban así. Y de ahí, Hoko, murmuró Mao Mao, asintiendo para sus adentros mientras admitía que, en efecto, había algo de cierto en esa comparación. 10 días después del inicio del aislamiento de Basen, Mao Mao se dirigió a la clínica para el último día. Hoy tampoco tenía trabajo, pero pensó que al menos debía estar presente para ver a Basen salir al exterior por primera vez en 10 días. Justo cuando se disponía a sacar a Basen de su habitación junto a Joe, un peculiar sonido de paso se fue acercando. Paso, 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 paso.
¡Ya he venido a recogerlos!, dijo una voz. Esa particular entonación al final de las frases solo podía pertenecer a una persona que Mao Mao conocía. Señorita Chue. Aquí está la señorita Chue. Sí. Y veo a la señorita Mao Mao y a la señorita Jo. Y también a... Sin la más mínima reserva, Chue abrió de par en par la puerta de la habitación de Basen. Adentro, Basen se encontraba en medio de una especie de flexiones, con el torso desnudo. ¡Wow! ¿Pero qué haces?, gritó él, sonrojándose violentamente, mientras se tapaba el pecho con la camisa. Para su estatura, tenía una musculatura impresionantemente sólida. Aunque Jinshi también era musculoso, la densidad de los músculos de Basen parecía estar 2 niveles por encima. No tienes por qué avergonzarte, si somos familia. No puedo presentarme con estas fachas delante de las damas, replicó Basen, señalando a Jo. A Mao Mao le ignoró por completo, como de costumbre. En cuanto a mi querido cuñadito, hoy nos vamos a casa, ¿de acuerdo? De ninguna manera. Pienso presentarme a mi puesto de inmediato. En estos 10 días, el olor a cuñadito se ha impregnado en la habitación. Volvamos a casa, date un buen baño y mañana ya podrás ir. Si apestas así, lo único que conseguirás es que el príncipe de la luna te echa patadas. He dejado los caballos afuera, así que puedes usarlos para volver. Justo cuando Basen se disponía a marcharse a toda prisa, regresó a su habitación y salió con un fajo de papeles en las manos. Era el montón de cartas que había recibido. Bueno, la señorita Chue ya ha terminado su trabajo por hoy, así que... ¿qué tal si nos tomamos un tecito? Con la confianza de quien conoce el lugar, Chue comenzó a preparar el té. Que Mao Mao supiera, ella nunca antes había estado en la clínica, pero tratándose de Chue, todo era posible. Mao Mao limpió la mesa y aceptó el té que le ofrecía. No había ningún dulce para acompañar, pero Chue sacó un manju de entre sus ropas. ¡Señorita, se le ha mantenido caliente!, exclamó Chue. El manju estaba extrañamente tibio. Mao Mao lo dejó a un lado de su taza de té, esperando a que se enfriara. Sospechaba que los movimientos teatrales de Chue debían de tener algún significado oculto, pero no lograba descifrarlo, así que decidió ignorarlo por el momento. ¿Quiere uno, señorita Jo?, preguntó Chue, sacando otro manju que también parecía tibio. No, gracias. Yo también pensaba irme ya. ¡Oh, qué lástima! Chue se despidió de Jo agitando un pañuelo. Normalmente habría intentado retenerla, pero hoy se mostró extrañamente dispuesta a dejarla marchar, casi como si hubiera estado esperando a que se fuera. ¿Acaso hay algo que te resulte difícil contar en presencia de la señorita Jo?, preguntó Mao Mao. Contigo no necesito dar tantas explicaciones, señorita Mao Mao, y eso lo hace todo más fácil. Ojalá no hubiera preguntado. Sabiendo lo que se venía, Mao Mao se tapó los ojos de forma deliberadamente exagerada. Ahora no le quedaba más remedio que escuchar lo que Chue tenía que decir. No digas eso, escúchame, insistió Chue. ¿A qué quieres saber la historia de nuestro amigo el jefe de la aldea? Mao Mao dejó de taparse los oídos discretamente y en su lugar tomó un sorbo de té. El jefe de la aldea ha admitido ser el autor de los ataques anteriores, continuó Chue mientras comía su manju. Aunque, por supuesto, para él no eran ataques, sino un intento de ayudar a la gente. Da miedo, ¿verdad? Las buenas intenciones sin el conocimiento adecuado... sí. Es más que una simple molestia inoportuna. Así es. Y parece ser que también estaba buscando a Kokuyou al mismo tiempo. Un hombre con la mitad del rostro cubierto de cicatrices de viruela. Es un rasgo poco común. Así que, si uno busca con la suficiente paciencia, acaba por encontrarlo. Por eso, vino hasta la capital, persiguiéndolo. Entonces, ¿cuál es la historia que no querías contarle a la señorita Jo? Parece que la familia de la señorita Jo y el jefe de la aldea se encontraron por casualidad en algún lugar. Fue entonces cuando él se enteró de que Kokuyou estaba recibiendo un trato equivalente al de un oficial médico. Debe haber sido terriblemente frustrado para el jefe de la aldea. Ni como líder, ni como chamán, había logrado ganarse el respeto total de su gente. Y para colmo, había llevado a su aldea a la ruina. Mao Mao imaginó que, cuando intentó imitar lo que Kokuyou había hecho, todo le salió mal. Y para colmo, Kokuyou, ese hombre al que tanto odiaba y envidiaba, estaba sirviendo en la corte imperial. Y entonces, ¿qué cree que pasaría si, justo en ese momento, viera un hombre
hombre con la mitad del rostro cubierto subiendo un carruaje para dirigirse a la ciudad. No se podía saber si se trataba de Jinshi o de Kokuyou, y por eso los persiguió hasta el pabellón Ciruela Roja, ¿no es así? Sí, confirmó Chue con una sonrisa. Una vez que terminaran todos los interrogatorios del jefe de la aldea, se había decidido que sería ejecutado. Era de esperarse. Sin embargo, hace 2 días lo encontraron muerto en su celda. Se ahorcó con su propio cinturón. A Mao Mao casi se le cae la taza de té de las manos. Supongo que fue su último acto de rebeldía, comentó Chue. ¿Y por eso no quería que la señorita Yo escuchara esta historia?, concluyó Mao Mao. Si Yo se enterara de que el jefe de la aldea se suicidó después de atacar a un miembro de la realeza porque su propia familia reveló sin querer el paradero de Kokuyou, sentiría una extraña y terrible culpa por todo ello. Y por eso, señorita Chue, estaba pensando, dijo Mao Mao. Desde el punto de vista de Kokuyou, el jefe de la aldea era una persona terrible, pero para los demás aldeanos, quizás no tenían una impresión tan mala de él. Podría ser, respondió Chue. Al menos la familia de Yo debió de haber hablado lo suficiente como para mencionar a Kokuyou y a ella. No parecía que los odiaran por haber destruido la aldea. La percepción de una persona cambia según la posición desde la que se le mire, continuó Mao Mao, pero ¿cómo vería el jefe de la aldea a Kokuyou? Eso es algo que ya no podemos saber, y ahí está el problema, dijo Chue, y alargó la mano para tomar el manju que Mao Mao no había tocado. La cara que vemos de una persona cambia según la perspectiva, según quien la mire. Joko, pensó Mao Mao, y sintió que era necesario entender qué clase de persona había sido Kokuyou a los ojos del jefe de la aldea. Oiga, señorita Chue, ¿qué ocurre, señorita Mao Mao? ¿Puedo reunirme con Kokuyou? El gorrión sonrió con alegría. Sí, déjamelo a mí, por favor.